Bueno, vamos a reinaugurar, sería un espacio del desayuno sin café, pero Claro. hoy porque el Topo está de manera virtual. Exactamente. Pero sería nuestro tradicional espacio del desayuno. Vamos a hablar con Alejandro Topo Rodríguez, titular, presidente del Instituto Consenso Federal. Topo, Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí en la radio, en el canal del Eco. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta mañana. Gracias. Al contrario, por favor, gracias a vos. Exactamente, muy buenos días. Y bueno, la idea sería conversar un poquito sobre el presente del Topo Rodríguez y también cuestiones que tienen que ver con la política. Terminó hace un poquito más de 100 días el mandato como diputado nacional. ¿A qué se está dedicando hoy, Topo? Actualmente estoy desempeñándome como director, no soy el presidente, sino como director del Instituto Consenso Federal. Es una organización de la sociedad civil en la que llevamos adelante, por un lado, un seguimiento diario, análisis y evaluación de las políticas del gobierno nacional. Y por otro lado, un programa anual de formación y capacitación. La semana pasada pusimos en actividad una jornada sobre federalismo, un tema del cual se habla mucho, pero se reflexiona y se dialoga poco en la Argentina. Allí pudimos contarles con la exposición de Natalia de la Sota, de Córdoba, de Pedro del Piero, un experto que ha sido durante muchos años presidente de la Fundación Metropolitana, también de Marcela Colli, que es una diputada nacional radical de La Pampa, la ex ministra de la Producción de Santa Fe, socialista ella, Alicia Siciliani. Bueno, es un ámbito plural de debate de políticas, de formación y de capacitación, así que además de la docencia universitaria, que hace mucho tiempo que ejerzo, estoy dirigiendo el Instituto Consenso Federal. Topo, me imagino que estará ahí muy atento el ojo de Roberto Labaña y en definitiva, bueno, Topo Rodríguez, para el que no lo sabe, es de alguna manera la mano derecha de Roberto. Me imagino que él estará muy cerca de todo lo que pasa y obviamente de las decisiones también. Sí, compartimos con él lo que es nuestra visión de la actualidad y también una evaluación que él va haciendo de nuestro programa de formación y capacitación. Y estamos trabajando también en otros proyectos que no tienen estrictamente que ver con la política, sino con lo académico, con Roberto Labaña. Ajá. Muy bien. Interesante. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional. Bueno, 3 meses y medio prácticamente del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo ve este comienzo? Yo quisiera remitirme a datos objetivos, porque si bien yo valoro las opiniones de todos, no quisiera ser un opinador. Y la realidad es que desde que comenzó este gobierno hasta hoy, ha aumentado la recesión en materia económica. Eso se ha agravado especialmente en el sector industrial. La industria, según datos oficiales, solo ocupó el 54,6% de su capacidad, que se llama la utilización de la capacidad instalada de la industria, un dato del INDEC, durante el mes de enero. Es decir que prácticamente la mitad de la capacidad productiva de la industria argentina estuvo ociosa durante el mes de enero. Esto fue particularmente grave, por ejemplo, en el sector metalmecánico, y eso se está notando, por ejemplo, en Tandil y la zona y todos los núcleos industriales de la Argentina. Ha caído la obligación, o en todo caso no se ha aplicado como corresponde la obligación de transferencias a las provincias, en un 77%, estos son datos oficiales, y se redujo un 87% la inversión de capital. También ha caído la capacidad de compra del ingreso de los jubilados y el gasto de la Administración Nacional en jubilaciones. Da la sensación de que el anuncio del gobierno, tanto este mes pasado como el mes anterior, respecto de que se logró equilibrio fiscal, está montado sobre la base de un maquillaje, que es no cumplir con las obligaciones de financiamiento que el Estado tiene. Por eso es muy importante que en la etapa que viene
la institucionalidad democrática, el funcionamiento de la democracia, le obliga al gobierno a sincerar los datos, es decir, no se puede seguir insistiendo con que en Argentina hay equilibrio fiscal si no se paga lo que hay que pagar. Y en segundo lugar, es sano que haya un debate para cambiar algunas políticas que tienen un fuerte impacto social. Da la sensación de que el ajuste brutal, que jamás fue ocultado por Milei siempre dijo que iba a ser un ajuste brutal, da la sensación que ese ajuste brutal está recayendo sobre un sector de la sociedad que no esperaba recibir ese ajuste brutal. Por ese motivo obtuvo el 56% de los votos, y Tandil es uno de los ejemplos más claros en los que la ciudadanía de manera mayoritaria le dio su apoyo en el balotaje. Topo, atento a esta situación que vos planteás, la falta de pago, por ejemplo, en distintas cuestiones a las provincias, ¿por qué crees, y obviamente un ajuste que había sido anunciado de alguna manera, ¿por qué crees que todavía tiene un nivel de aprobación tan importante el actual presidente, pese a todo esto, ¿no? Hay un sector muy importante de la sociedad argentina que todavía tiene esperanza. Y la verdad que es admirable que así sea, porque después de 2 gobiernos que no dieron respuesta a lo básico que se necesita para las familias argentinas, que es tener mínimamente una previsión en materia de lo que van a rendir sus ingresos, bueno, realmente es admirable que todavía siga un sector importante de la sociedad teniendo esperanza. El gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández comieron y exprimieron la capacidad de compra de los ingresos, tanto de los salarios de los trabajadores como de los jubilados. Ahora, el presidente Milei debería ser responsable con esa cuota importante de esperanza que todavía tiene. No debería dilapidarla, no debería mentir y no debería hacer lo contrario de lo que importantes sectores sociales están necesitando. Porque Argentina necesita que las políticas sean las correctas y que los presidentes tengan un sentido de la realidad y que no se encierren. Tengo la sensación de que el presidente va perdiendo sentido de realidad y que lo están entornando, que lo están encerrando. Esa es mi sensación. Mencionó Topo hace algún ratito al tema de los jubilados como uno de los sectores que más ha perdido. Paralelamente, hace algún rato conocíamos la publicación de manera oficial de la determinación sobre ajuste para el mes de abril. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo ve usted justamente lo que tiene que ver con las políticas para con los jubilados? El día viernes pasado, desde la cuenta en redes sociales denominada Oficina del Presidente, se anunció que el Gobierno Nacional, a través de un decreto presidencial, iba a aumentar las jubilaciones en un 12,5% para el mes de abril, y a partir de allí iba a aplicar el índice de precios al consumidor como un criterio para aumentar las jubilaciones. Esto no es así, era mentira. Hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto 274-2024, que establece que el aumento de jubilaciones se hará por la inflación, es decir, por el IPC, índice de precios al consumidor que publica el INDEC, a partir del mes de julio. La aplicación del IPC, según lo que dijo, lo que establece el decreto publicado en el Boletín Oficial, es a partir de julio, no a partir de abril, como informó la oficina del presidente el viernes. Esto es delicado porque no se puede jugar con la opinión pública y menos con la sensibilidad de jubilados. ¿Qué va a pasar en abril, mayo y junio? Para abril, el decreto establece un aumento que es un adelanto a cuenta de 12,5% más otro adicional. Es decir, por IPC, es decir, por inflación, se aumenta a partir de julio. A partir de abril, o con los saberes de abril, se aplica un 12,5% más un incremento adicional. En mayo se aplica otro incremento adicional. Los de abril, el 12,5% y el adicional, más lo de mayo,
el adicional de mayo, son a cuenta del aumento de junio. Por lo tanto, en junio ese porcentaje se va a descontar. Yo interpreto que si a un jubilado le dan 2 aumentos en abril y 1 en mayo, a cuenta de junio, no le están aumentando nada, sino que le están adelantando. ¿Cómo se va a aumentar en junio? Aplicando el índice de movilidad que estaba vigente hasta ahora, el que combina trimestralmente el 50% de la evolución del salario con el 50% de la recaudación del cese. Es decir, que en junio se cobra un incremento que se calcula como se venía calculando hasta ahora. Recién a partir de julio se aplica el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, con una característica. En julio se va a aplicar el IPC de mayo. En agosto se va a aplicar el IPC de junio. En septiembre de julio y así sucesivamente, siempre con 2 meses de atraso. Yo me pregunto, ¿por qué miente el gobierno? ¿Por qué el día viernes anunció por escrito que aumentaría, según la inflación, más un 12,5% aplicado a partir de abril? Y ahora resulta que aumenta, según el IPC, a partir de julio, tomando el IPC de mayo, y en abril y mayo da aumentos, pero a cuenta de junio, que después hay que devolverlo. Sinceramente, además, es muy complejo de entender el decreto que hoy está presentado y publicado en el boletín oficial. Es muy importante que el gobierno clarifique lo que está haciendo, que diga la verdad y que de aquí a los próximos 2 o 3 meses el Congreso aplique una ley correctiva. Creo que este DNU no hay que derogarlo ni hay que rechazarlo, sino que tiene que comenzar a funcionar, porque si no, el jubilado se queda sin ningún aumento. Pero habrá que aplicar una ley correctiva para cubrir el desfasaje y la pérdida que los jubilados tienen durante este primer trimestre del año. En diciembre, enero y febrero la inflación acumulada es de 71,33%, pero el aumento de marzo, que llevó la jubilación a un poco más de 134.000 pesos la mínima, más 70.000 del bono, son 204.000, esa inflación acumulada de diciembre, enero y febrero es de 71,3%. Contra el 27,18% que fue el aumento de marzo, eso significa que los jubilados están perdiendo más de 44% contra la inflación. Bueno, si uno les da un adelanto de junio, pero después se los quita, realmente hay una pérdida enorme para los jubilados y pensionados. Reitero, el Congreso debería trabajar para aprobar una ley correctiva que compensa, aunque sea en cuotas, la enorme pérdida que va a tener el sistema previsional, jubilados y pensionados durante el primer trimestre. Topo, ese ajuste del mes de julio que sería por inflación, ¿sobre qué base sería? Porque evidentemente lo que es como adelanto no creo que se tome en cuenta, ¿no? Digamos que se seguiría sumergiendo. Se va a tomar sobre la base del haber, sin ningún tipo de bono ni nada, del mes de junio. Sobre la base del mes de junio se aplica el IPC de mayo para obtener el haber del mes de julio. Seguirían perdiendo los jubilados. No hay ninguna duda que lo que ha hecho el gobierno en un decreto que es muy complejo, no merecen los jubilados que se haga tanto enredo en un decreto con sus haberes. Pero bueno, independientemente de eso, lo que estamos para analizarlo lo hacemos, pero lo que el gobierno no puede hacer es terminar envolviendo en un papel de aumento algo que termina siendo solo un adelanto. Eso realmente es imperdonable, porque además, les reitero, el gobierno anunció el viernes pasado, 22 de marzo, que a partir de abril aplicaba un aumento basado en el IPC, es decir, en la inflación, más un 12,5%.
Ni vino el aumento por el IPC, porque se aplica en julio, ni vino el aumento del 12,5%, porque se lo prestan y después se lo sacan. Es un adelanto. O sea con el partido que sea, con el gobierno que sea, el jubilado, más o menos, pero siempre perdió contra la inflación. Bueno, hubo épocas en las que perdió menos, y otras como esta, la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández, y esta, en la que está perdiendo más. Lo que se necesita es que los jubilados, como mínimo, no pierdan capacidad de compra. Ni siquiera uno está pidiendo, o mejor dicho, sí está pidiendo, pero si es que no se puede, por lo menos que se le garantice ir equiparando el poder de compra. Y eso se mide contra la inflación. Lo básico, lo que sería, digamos, una verdad de perogrullo, ¿no? Pero en la Argentina lo que sería lo habitual o lo normal o lo que corresponde, siempre en la Argentina estamos lejos. Lamentablemente esa es la realidad. Hablo de jubilados y de trabajadores, ¿no? Que se encuentran muchos en situaciones similares por debajo de la línea de pobreza y que, bueno, parece que este gobierno intenta profundizar. A ver, quiero decir esto también, no es que nos fue mejor con el gobierno anterior o el anterior, o a lo mejor quizás sí porque los salarios intentaban acercarse a la inflación, aunque difícilmente llegaban. Ahora, hoy por hoy, lo mismo que, no digo lo mismo, pero casi lo mismo que están sufriendo los jubilados, lo sufren trabajadores en el ámbito formal. No quiero hablar ni pensar lo que es en la informalidad, que es tan grande en la Argentina, por otra parte, ¿no? Yo quiero ser siempre muy cuidadoso, especialmente con la opinión pública de Tandil, que ha votado mayoritariamente a Milei, y yo no soy neutral, formo parte de un espacio político. Por eso intento, y lo seguiré haciendo, ser muy objetivo en el análisis. Y el análisis cuantitativo, matemático, me da como conclusión que esta nueva metodología de actualizar los saberes de jubilados y pensionados hacen que los jubilados y pensionados pierdan. Por lo tanto, lo que hay que hacer, en vez de quejarse, yo no me quejo de lo que hace el gobierno, sino que propongo. Y propongo que el gobierno acepte que el Congreso lleve adelante una ley, apruebe una ley compensatoria a lo que ahora el gobierno no está dando. Esperemos que la acepte. Estamos conversando con el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez, el titular de Consenso Federal. Tema el DNU que firmó en su momento el presidente. Bueno, básicamente, ¿cuál es el futuro que tiene este DNU? ¿Cómo lo ve después de que no haya sido aprobado, no haya pasado por el Senado? Como ustedes bien saben, a pesar de lo que se suponía, porque nadie esperaba que fuese a suceder, el decreto de necesidad de urgencia fue rechazado por el Senado de la Nación, por una mayoría muy significativa de 42 votos contra 25. Bueno, ahora le queda a la Cámara de Diputados de la Nación expedirse al respecto. Yo tengo la impresión de que hoy ya hay votos suficientes como para rechazarlo en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero también veo que hay distintos sectores o bloques, como se le llama en la Cámara de Diputados, que no están dispuestos a apurar ese tratamiento. Quieren quizás darle al gobierno un tiempo. A mí me parece que es sano para el gobierno que ese DNU se rechace, porque va a existir permanentemente la inquietud, la falta de certeza, la desconfianza de si va a seguir rigiendo o no, cuando en realidad, si no es este mes, será el próximo, ese DNU se va a rechazar. ¿Qué inversor va a creer en la Argentina si el DNU que le da superpoderes al presidente está pendiendo de un hilo? No hay confianza, no va a haber confianza. Creo que la Cámara de Diputados debería avanzar rápidamente en derogar, o mejor dicho, rechazar ese DNU y sentarse con el gobierno a acordar, pactar, dialogar cuáles son las 5, 6, 10 leyes que se necesitan para arrancar, porque el gobierno, por supuesto, que necesita aprobar leyes. Lo que ningún país necesita, y menos la institucionalidad republicana, es que un presidente cree que por decreto elimina 300 leyes y modifica 300 más. Eso no es compatible con el sistema republicano.
Muy bien, conversamos con Alejandro Topo Rodríguez en el día de ayer. Bueno, otro aniversario más, 48 años del golpe de Estado. Ayer hubo fuertes cruces entre, bueno, la vicepresidenta o el gobierno mismo, que salió con un video alusivo, y sectores que estuvieron manifestándose, especialmente Estela de Carlotto se cruzó con Villarruel. ¿Cómo ve todos estos cruces que se están dando sobre el tema? Bueno, me pareció lamentable el intento del gobierno de ayer a través de un video en el que presentó con grandes títulos la propuesta de tener memoria completa y no hizo ni una sola referencia al terrorismo de Estado, no hizo ni una sola referencia a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. ¿Eso es memoria completa? A mí me parece que hay que dejar de jugar con los derechos humanos como hace el gobierno nacional y tiene que respetar el Pacto Democrático y de Derechos Humanos que está consolidado en la Argentina. Y por supuesto que opiniones políticas sobre lo que sucedió en la Argentina no solo que vale la pena que haya muchas, sino que hay que alentar que haya una enorme pluralidad. Pero Argentina ya ha consolidado una visión y un futuro respecto del respeto a los derechos humanos, y no es bueno, menos aún con un videíto de muy poco rigor histórico, que alguien quiera borrar con el codo lo que la sociedad y las instituciones argentinas hace mucho tiempo ya han escrito con la mano a partir de la tarea pionera que llevó adelante el expresidente Raúl Alfonsín. Vos hablabas, Topo, de escaso rigor histórico. Ahora, justamente, me agarro de eso para hacer esta reflexión y te pido, por favor, vos que tenés una expertise interesante y gran recorrido político, me da la sensación que ayer, o cuando hablamos de este tema, lo que se enfrentan son dogmas, de un lado y del otro. Dogmas. Y claro, contra lo que cree una persona, más allá de los datos que podemos ir a buscar, es muy difícil, digamos. Yo creo en Dios, creo en un ser superior, alguien que no cree va a ser difícil de rebatir, como para mí va a ser difícil de rebatirle a la persona que no cree. ¿Qué pensás de esto? Digamos que esto también es una opinión, da la sensación de que se parecen a dos dogmas diferentes, más que de cuestiones que pueden efectivamente, visibilizarse a través de números, de cuestiones que han pasado, tanto de un lado como del otro, lamentablemente, ¿no? Coincido plenamente con vos que lo que hemos visto es manifestaciones de carácter dogmática, que no solo se expresan en este tema, sino en muchos más de la política argentina o del debate nacional. Pero estoy convencido de que son expresiones minoritarias. La enorme mayoría de la sociedad no se enrola en posiciones extremas de conflicto o de confrontación. Simplemente que esas posiciones, las más dogmáticas, naturalmente tienen más capacidad o más formas de hacerse visibles que la del resto de la sociedad, que va pendulando entre equilibrios más o menos razonables. Por lo tanto, no me alarmaría de que naturalmente existan posiciones extremas, sino sí me preocuparía o me preocupa de que no se puedan visibilizar mucho más las posiciones de equilibrio. Ahora, quien gobierna, quien tiene la responsabilidad de llevar adelante los destinos de una república, no puede engancharse ni alimentar las discusiones dogmáticas. Tiene que ser alguien que se esfuerce por mantener los equilibrios y respetar a rajatabla los logros que Argentina ya tiene en materia de derechos humanos y en materia de democracia. Por supuesto que el gobierno puede tener una mirada distinta. Lo que no puede es alentar la discusión de extremos y dogmáticos. Bueno, lo mismo que han hecho efectivamente, no solamente el actual, sino anteriores gobiernos en general, ¿no? Siempre alineándose en una de las dos posiciones.
Bueno, por eso es tan importante, a pesar de que cuesta mucho esfuerzo, insistir, como nosotros lo hacemos, en la reflexión moderada y no rehuirle a la toma de posición cuando creemos que hay que estar firme en una propuesta o en una crítica. Pero siempre la crítica tiene que ir acompañada de una propuesta que sea viable. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez. Lo traigo a un tema en el cual usted, cuando era diputado, trabajó mucho, como es el tema de la ley de zona fría. Bueno, en estos días están llegando facturas de usina con importante incremento de tarifas. En el caso del gas, bueno, se elimina esta ley. El Consejo ha expresado también la preocupación al respecto. Bueno, ¿cómo ve el futuro de esta zona fría? Bueno, como ustedes saben, hubo muchos intentos durante este gobierno, en el corto periodo de gobierno, de eliminar los descuentos por zona fría para Tandil y todo el sur del país. Primero, se incluyó un artículo que todavía está vigente en el decreto de necesidad de urgencia, que le permite al gobierno, el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que le permitiría al gobierno eliminar cualquier subsidio. Hay que estar atento a eso, porque eso todavía con el DNU está vigente. Por eso, insisto, es muy importante que la Cámara de Diputados obligue a que se rechace ese DNU y volver a discutir todo de cero en todo caso. Pero bueno, por un lado está vigente un artículo del decreto de necesidad de urgencia 70-2023. Por otro, hubo varios intentos de incluir en la denominada ley ómnibus, o lo que el gobierno llama ley bases, la eliminación lisa y llana de los descuentos por zona fría. Como ustedes recuerdan, el gobierno sufrió una dura derrota y no pudo aprobar esa ley ómnibus o ley bases, volvió a comisión, como se denomina técnicamente, y perdió todo rigor. Ahora, el gobierno volvió a enviar una nueva ley ómnibus, le llaman ley bases acotada, una ley ómnibus abreviada. Ahora ya no aparece en la nueva versión de la ley ómnibus ningún artículo que indique la posibilidad de eliminar los descuentos por zona fría. Pero hay que estar muy atento a que eventualmente pueda venir por el lado del decreto de necesidad de urgencia. Lo que sí, el gobierno ha tomado nota de que no puede avanzar como había previsto hacerlo el 8 de enero en la audiencia pública de gas. Ustedes recuerdan que en más de una oportunidad hicimos incluso cálculos de cuánto podría estar pagando una factura en el tercer trimestre en Tandil si se aplicaban los descuentos que se pensaban aplicar a partir de febrero. El gobierno no ha podido aplicar nada de eso. Ni siquiera ha podido derogar la ley de zona fría. Por lo tanto, mal que le pesa al gobierno, no se van a llegar a esas cifras que se planteaban cuando el gobierno ya en enero planeaba los aumentos que pretendía aplicar. Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, mira, justo cuando terminaba su reunión, terminará en 10 minutos, decía el Zoom. Alejandro Topo Rodríguez es director del Instituto de Consenso Federal, charlando, bueno, exdiputado, charlando de diversos temas, lo paseamos al Topo por todos lados.